Bienvenidos al Derecho y al Revés. Hola, hola, bienvenidísimos al Derecho y al Revés. Este es un nuevo capítulo en el que vamos a tratar auxilio de transporte. Espero aprendan muchísimo. Cualquier duda e inquietud, por favor lo dejan en los comentarios y empecemos. Bueno, auxilio de transporte está consagrado en la Ley 15 de 1959, en el Decreto Reglamentario 1258 de 1959, en el artículo séptimo de la Ley Primera de 1963. Esa es su regulación ante la ley. ¿Qué es el auxilio de transporte? Bueno, el auxilio de transporte es reconocerle al empleado lo que ha gastado para movilizarse desde su casa hasta su sitio de trabajo y viceversa, pues esa es la finalidad esencial del auxilio de transporte: facilitar el desplazamiento del trabajador de su casa a su trabajo. Este auxilio de transporte es determinado muchas ocasiones en una suma de dinero, aunque puede ser de otra forma que más adelante ya la vamos a ver. Es muy importante resaltar que el auxilio de transporte no constituye salario, es muy importante, no constituye salario. ¿Por qué no constituye salario? Porque no estamos remunerando al empleado, y el salario es precisamente eso, que haya una remuneración por sus servicios, y esto sale completamente de ese concepto. O sea, la finalidad, tenerla presente, es para reconocer lo que ha gastado transportándose desde su trabajo hasta su casa. ¿Cuál es el monto del auxilio de transporte? Bueno, consiste en una suma de dinero fija que va variando periódicamente cada año por un decreto del gobierno nacional. Esta variación generalmente es por la misma época en la que se estipula el salario mínimo. ¿Quiénes tienen derecho a recibir el auxilio de transporte? Pues todos los trabajadores dependientes cuya remuneración ordinaria mensual sea menor o hasta los 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La base para determinar si se tiene derecho o no al auxilio de transporte es el salario ordinario, es decir, vamos a excluir las horas extras, el trabajo complementario o el trabajo extraordinario, que viene siendo lo mismo, y para eso vamos a leer el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que reciba el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como prima, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo complementario o de horas extras. Stop. Aquí ya sabemos que no. Esto lo vamos a excluir porque no hace parte de la jornada ordinaria del trabajador. Continuamos. Valor de trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones. Vamos a excluir las horas extras, pero el resto de los conceptos sí nos va a implicar, si tenemos derecho o no al auxilio de transporte. Si esto supera los 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ya sabemos que no vamos a tener derecho. Esto, cuando se tiene un salario fijo, pues uno ya sabe si tiene o no derecho. Pero cuando vamos a hablar de un salario que no es fijo, sino que es variable, ya sea por comisiones, por porcentajes de venta o los otros conceptos que vimos anteriormente, esto va a determinar si tiene o no derecho al auxilio de transporte. ¿Se tiene en cuenta la distancia desde la casa hasta el lugar de trabajo? No, pues por vía jurisprudencial se ha dicho que esto ya no tiene trascendencia. Así lo dice en la sentencia del 25 de noviembre de 1983 del Consejo de Estado, la pueden encontrar, y allí nos vamos a dar cuenta que esto ya no tiene relevancia. ¿A pagar el auxilio de transporte? Pues sí, los empleadores tienen el deber de pagar a sus trabajadores que cumplan con el requisito el auxilio de transporte. ¿Cuándo el empleador no debe pagar el auxilio de transporte aun cuando está obligado a hacerlo? Pues sí, en la segunda diapositiva dijimos
que habían dos formas. Una era entregarle el valor del auxilio de transporte, o sea, pagárselo en dinero, o cuando el empleador directamente cumple con este servicio, ya sea porque él transporte a sus empleados o porque contrate a una empresa externa que transporte a sus empleados de la casa al trabajo. Vamos a recordar la finalidad, y la finalidad del auxilio de transporte es facilitarle al trabajador la movilidad de la casa a su sitio de trabajo, ya sea en dinero o cuando el empleador directamente cumple esta función. Una nota muy importante que por acá la podemos ver, la podemos observar, y es: aunque el empleador no esté obligado en este caso a pagar el auxilio de transporte, sí debe sumarlo al salario para pagar prestaciones sociales. Más adelante vamos a ahondar en este tema. ¿Para qué concepto se tiene en cuenta el auxilio de transporte? Pues para liquidar las prestaciones sociales. Y estas prestaciones son cesantías, intereses a las cesantías y prima de servicios. Vamos a recordar que no se incluye para liquidar conceptos no prestacionales como las vacaciones, indemnizaciones, ingreso base para liquidar cotizaciones a seguridad social y para fiscales. Para esto no se va a incluir el auxilio de transporte, pero sí para las cesantías, intereses a las cesantías y prestaciones sociales y prima de servicios. Estas son las prestaciones sociales a las que sí le vamos a incluir el auxilio de transporte. Casos en los que teniendo derecho no se paga el auxilio de transporte. Y el primero es cuando el trabajador se encuentra de vacaciones, pues por obvias razones no se va a tener que desplazar a su sitio de trabajo. La segunda es cuando se encuentra incapacitado, y es por la misma razón, porque no va a tener que desplazarse de un lado a otro. La tercera es cuando la empresa es la que cumple con el servicio, ya sea porque el empleador directamente está cumpliendo el servicio de transportar o porque contrata a una empresa. Y la cuarta es cuando el trabajador vive en las instalaciones de su trabajo, pues por obvias razones no se va a tener que desplazar a ningún lado porque allí mismo vive y allí mismo trabaja. Muchas gracias por llegar al final de este video. Recuerda suscribirte y darle un like si este video te gustó.